¿Alguna vez oíste hablar de un conductor de grúa que robó $4.1 millones a la mafia latina y desapareció sin dejar rastro a las 3:47 de la madrugada? El 2 de noviembre de 2021, Mike Santos terminó de cargar los últimos paquetes de dinero de la mafia en el viejo remolque Airstream polvoriento de su padre. No era un hacker, ni un exconvicto, solo un conductor de grúa sin un peso en los bolsillos en Miami, que en silencio estaba robando a una de las familias criminales más peligrosas de Estados Unidos. Para cuando salió el sol, ya se había ido. No había sospechosos. No había testigos. Solo 3 autos de lujo desmantelados en un corralón municipal, y una mafia con un enorme problema entre manos. Antes de contarte cómo Mike logró el golpe más audaz que Miami haya visto, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal y comentar desde qué ciudad estás viendo esto. Porque créeme, esta historia no es solo sobre dinero. Es sobre venganza, supervivencia y un hombre que, según todos los pronósticos, jamás debía ganar. Todo comenzó 9 meses antes, cuando Mike trabajaba remolcando vehículos mal estacionados para una empresa llamada Cruiser Recovery. Una empresa que, como pronto descubriría, formaba parte de una operación mucho más grande y turbia, la mafia latina. El plan era brillante por su sencillez. Cargaban millones de dólares en efectivo dentro de vehículos especialmente modificados y los estacionaban cerca de lavaderos de autos específicos en todo Miami. Los autos permanecían allí exactamente 32 minutos mientras los operativos de la mafia realizaban negocios dentro del local. Luego, Cruiser Recovery recibía llamadas anónimas denunciando los autos mal estacionados, y estos eran remolcados al corralón municipal. En el corralón, los asociados de la mafia pagaban las multas y recuperaban los vehículos, junto con los millones ocultos en su interior. Toda la operación parecía completamente legal y no dejaba ningún rastro que pudiera ser vinculado al narcotráfico de la familia criminal. Mike Santos no era más que un mensajero involuntario dentro de un sistema que no comprendía. La organización criminal tenía vínculos con grandes cárteles mexicanos, pero operaba de manera independiente en el sur de Florida. Habían corrompido a funcionarios municipales, empleados públicos e incluso a algunos policías, para asegurarse de que su operación de lavado de dinero funcionara sin obstáculos. La familia era liderada por Eduardo Morales, un criminal sofisticado que transformó una pandilla de barrio en Miami en una red criminal multimillonaria. Pero Mike empezó a notar patrones extraños. Cada martes recibía llamadas para remolcar vehículos desde las mismas ubicaciones, cerca de lavaderos en la Northwest 27ª Avenue y Flagler Street. Siempre eran autos de lujo con placas de Texas, Nuevo México y Arizona. Y, lo más raro, los mismos autos aparecían semana tras semana en los mismos lugares. Su curiosidad se despertó por primera vez cuando, por accidente, abrió la cajuela de una Cadillac Escalade mientras se preparaba para remolcarla. En lugar de objetos personales, encontró aislamiento extraño detrás de los paneles y modificaciones que parecían hechas por expertos. No pensó demasiado en ello en ese momento, pero guardó el detalle en su memoria. 2 semanas después, al remolcar otro vehículo, Mike encontró un fragmento de empaque al vacío con el logo de Bancomer México, un banco mexicano. Entonces entendió que alguien estaba usando esos autos para transportar algo valioso a través de la frontera. Al revisar los números de identificación vehicular en la base de datos del DMV, descubrió que varios de esos autos tenían VIN falsos y no estaban legalmente registrados en Estados Unidos. Sus sospechas se confirmaron cuando comentó sus hallazgos a Carlos Méndez, un viejo mecánico que trabajaba cerca del corralón. Carlos lo apartó y le habló sin rodeos. «Esos carros son paquetes de la mafia», le dijo. «Mejor no te metas si quieres seguir respirando». Mike se dio cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande y peligroso que el simple robo de autos. En lugar de alejarse, su curiosidad lo llevó a investigar más a fondo. Empezó a llevar un cuaderno con notas detalladas sobre los patrones que observaba, matrículas, horarios, ubicaciones y cualquier rasgo inusual de los vehículos. Durante varios meses, Mike armó un mapa completo de la red de lavado de dinero del cartel. Descubrió que los vehículos llegaban a Miami por la carretera Tamiami Trail, que conecta la ciudad con la frontera mexicana. Cada auto se estacionaba cerca de un lavadero por exactamente 32 minutos antes de ser remolcado al corralón. Todo era tan preciso que Mike comprendió que la operación estaba coordinada por personas con conocimiento de los procedimientos policiales y la burocracia de la ciudad. Su gran descubrimiento llegó cuando decidió inspeccionar con más cuidado una Toyota Sequoia que estaba remolcando.
Quitó los paneles del maletero y encontró 2 paquetes, cada uno con $100,000. Estaban etiquetados con tinta negra, NCS2, Norte 88, y una nota en español que decía entrega segura, no abrir hasta llamada. Mike investigó la sigla NCS y encontró referencias al cártel nórdico del sur en reportes de la DEA y noticias sobre narcotráfico. Fue entonces cuando comprendió que no estaba simplemente trasladando autos, estaba transportando millones en dinero sucio para una mafia latina con conexiones a cárteles mexicanos. Los vehículos eran cajas fuertes móviles diseñadas para mover dinero por Miami sin atraer la atención de la policía. Ese hallazgo puso a Mike en una situación imposible. Podía acudir a las autoridades, pero no tenía pruebas, y tampoco garantías de que le creyeran. Además, se dio cuenta de que su despachador, Anthony Ruiz, sabía de la operación y probablemente estaba siendo pagado para asegurar que los autos correctos fueran remolcados en los momentos correctos. Sus sospechas se confirmaron cuando un día mencionó a Anthony que algunos de los autos le parecían sospechosos. Anthony sonrió y dijo, todos ven cosas, pero no todos viven lo suficiente para contarlas. Mike comprendió que estaba atrapado en una conspiración criminal, y que cualquier intento de denunciarla podría costarle la vida. Pero también entendió que su posición le daba una ventaja única. Conocía los horarios, los procedimientos y las medidas de seguridad de la mafia latina. Y empezó a preguntarse si podía usar esa información para robarles, y escapar de Miami con suficiente dinero para empezar una nueva vida lejos de todo. Pasó meses desarrollando un plan que le permitiera robar millones sin que lo culparan. Pero el proceso de planificación fue mucho más complejo y peligroso de lo que imaginaba. Necesitaba conocer cada detalle antes de poder explotar los puntos débiles. Comenzó a vigilar los lavaderos donde se estacionaban los autos cargados de dinero. Durante sus ratos libres, pasaba por ahí, tomaba fotos, hacía anotaciones sobre la seguridad, los horarios y el personal. Descubrió que cada lavadero tenía guardias armados que vigilaban la zona y actuaban ante cualquier actividad sospechosa. También necesitaba probar su idea de ocultar el dinero en el viejo remolque de su padre, una Airstream Vintage que llevaba años abandonada desde la muerte de su padre por complicaciones de COVID. Pasó semanas modificando el interior, creando compartimentos secretos capaces de esconder millones sin ser detectados en una inspección superficial. El proceso implicó desmontar paneles interiores, instalar pisos falsos y diseñar áreas ocultas que parecían parte del equipo normal de una casa rodante. Usó sus conocimientos mecánicos y de construcción para crear espacios prácticamente invisibles. Probó los compartimentos una y otra vez, usando bolsas con chatarra para simular el peso y volumen de los fajos de dinero. También necesitaba documentos falsos que respaldaran su historia si lo detenían en su fuga. Obtuvo identificaciones falsas a través de contactos en el bajo mundo de Miami, y creó una identidad empresarial ficticia que justificara el viaje con el remolque. Incluso abrió cuentas bancarias con su nombre falso para construir un rastro de papel coherente. Pero conseguir los documentos falsos resultó mucho más peligroso de lo que pensaba. Su contacto era un falsificador llamado Jimmy Restrepo, que operaba desde una pequeña imprenta en Yalea. Carlos Méndez se lo había recomendado, pero Mike no sabía que Jimmy ya estaba siendo vigilado por agentes federales. En su segunda cita, Mike notó una van sin marcas estacionada al otro lado de la calle, con vidrios polarizados. Su entrenamiento militar le permitió reconocer que era una operación de vigilancia. Pasó de largo sin detenerse y llamó a Jimmy desde un teléfono público para advertirle. Jimmy le confirmó que también se sentía paranoico últimamente y propuso verse en otro lugar la semana siguiente. Pero Mike no podía esperar tanto, porque el momento para ejecutar el robo se acercaba rápidamente. Necesitaba los documentos falsos en cuestión de días, o todo su plan tendría que ser pospuesto indefinidamente. Tomó un riesgo enorme al contactar a otra falsificadora, recomendada por alguien en un bar frecuentado por criminales y funcionarios corruptos. El nuevo contacto era una mujer llamada Sofía Vega, que trabajaba desde su departamento en la pequeña Habana. Sofía era más cara que Jimmy, pero le prometió tener los documentos listos en 48 horas. La operación de Sofía era más profesional que la de Jimmy, pero también mucho más peligrosa, ya que tenía vínculos con las mismas familias del crimen latino a las que Mike planeaba robar. Cuando Sofía le preguntó por qué necesitaba documentos falsos, Mike le contó una historia sobre estar huyendo de un exesposo abusivo. Sofía pareció creerle, pero Mike temía que ella pudiera mencionar la transacción a las personas equivocadas.
Sus miedos se confirmaron cuando Sofía lo llamó un día antes del robo para advertirle que alguien había estado haciendo preguntas sobre clientes recientes que habían comprado identificaciones falsas. No sabía quién hacía las preguntas, pero le aconsejó a Mike tener mucho cuidado y considerar posponer lo que estuviera planeando. Sin embargo, la preparación más complicada para Mike fue estudiar los protocolos de seguridad de la mafia latina e identificar el momento ideal para ejecutar el robo. Esta investigación lo obligó a realizar operaciones de vigilancia que lo pusieron peligrosamente cerca de ser descubierto por el personal de seguridad de la organización criminal. El momento más tenso ocurrió cuando estaba fotografiando uno de los lavaderos desde un estacionamiento al otro lado de la calle. Usaba un lente telefoto para documentar el movimiento de vehículos y personal, cuando uno de los guardias de la mafia notó el reflejo del lente. El guardia comenzó a caminar directamente hacia él mientras hablaba por radio. Mike empacó su equipo rápidamente e intentó irse, pero el guardia se movía más rápido de lo esperado y llegaría a su auto antes de que pudiera escapar. Tomó una decisión en fracciones de segundo, abandonó su posición de vigilancia y se acercó al guardia, fingiendo ser un turista perdido buscando direcciones. Le dijo que era fotógrafo, que estaba en Miami tomando fotos para una revista de viajes, y que se había desviado buscando lugares pintorescos. Le mostró algunas fotos turísticas legítimas que había tomado antes, y le pidió recomendaciones. El guardia pareció sospechar, pero no tenía razón para detenerlo ni impedirle irse. Mike se alejó sabiendo que sus actividades de vigilancia habían levantado sospechas, y que la organización probablemente ya estaba al tanto de que alguien los observaba. Entendió que su ventana de oportunidad se cerraba más rápido de lo que pensaba, y que necesitaba ejecutar el robo de inmediato. Descubrió que la mafia realizaba sus movimientos más grandes de dinero en fechas específicas, cuando varias operaciones se consolidaban para mayor eficiencia. Identificó el 2 de noviembre como la fecha perfecta, porque 3 vehículos de alto valor serían procesados simultáneamente. Pero su plan estuvo a punto de venirse abajo por un problema técnico durante la última prueba de los compartimentos ocultos del remolque de su padre. Uno de ellos tenía una fuga que permitiría que entrara agua y dañara el dinero durante el transporte. Solo tenía unas horas para arreglarlo antes del robo. Trabajó toda la noche, usando materiales del taller de su padre. Tuvo que desmontar y reinstalar varios paneles, asegurándose de que el compartimento quedara hermético e invisible. Probó la reparación varias veces usando una manguera para simular lluvia intensa. A medida que su plan se volvía más real y detallado, las luchas internas de Mike se intensificaban. Sabía que robarle a la mafia latina lo convertiría en un objetivo de por vida, y que podrían lastimar a personas inocentes si sospechaban que alguien más estuvo involucrado. Pasó muchas noches sin dormir preguntándose si el deseo de libertad financiera realmente justificaba todos los riesgos. Sus dudas se complicaban por sus sentimientos hacia su hija Emma, que crecía sin él porque no podía pagar los abogados para luchar por la custodia. Mike se convencía de que con ese dinero podría darle a Emma oportunidades que su sueldo de conductor de grúa jamás le permitiría. Se repetía que no estaba robando solo por él, sino por el futuro de su hija. Pero su determinación fue puesta a prueba cuando se topó con un policía corrupto que parecía saber algo sobre sus movimientos. El detective Rick Moreno se le acercó en una gasolinera y empezó a hacerle preguntas directas sobre su horario de trabajo y los tipos de autos que había remolcado últimamente. Moreno decía que investigaba reportes de actividades sospechosas en lavaderos locales. Mike supo de inmediato que probablemente estaba en la nómina de la mafia y buscaba información. Se hizo el tonto y respondió con evasivas, tratando de medir cuánto sabía realmente el detective. La conversación se volvió más incómoda cuando Moreno preguntó por su situación financiera y si había tenido gastos inesperados o cambios de estilo de vida. Mike entendió que eso era una forma de evaluar si era vulnerable a sobornos o amenazas. Mantuvo su historia de ser un tipo que apenas sobrevivía con su salario. Incluso le mostró al detective sus estados de cuenta reales, para probar que vivía al día y no tenía activos importantes. Moreno pareció conforme, pero lo advirtió sobre involucrarse en cosas que no entendía. Ese encuentro confirmó lo que Mike temía: la organización criminal estaba investigando posibles amenazas a su operación, y su ventana de oportunidad se cerraba a toda velocidad. Cualquier retraso podía llevar a que lo identificaran como un riesgo de seguridad, y lo eliminaran. La situación se volvió aún más peligrosa cuando fue reconocido por asociados de la mafia mientras cenaba en un restaurante cubano en la pequeña Habana.
Había elegido ese lugar porque estaba lejos de sus zonas habituales y pensó que estaría a salvo. Pero dos hombres en una mesa cercana comenzaron a observarlo con atención, y uno de ellos hizo una llamada mientras lo miraba fijamente. Mike se dio cuenta de que sus actividades de vigilancia lo habían puesto en la mira. Terminó su comida como si nada, mientras mentalmente planificaba su ruta de escape. Cuando se levantó para irse, los dos hombres también se prepararon para seguirlo. La situación era crítica. Podían exponer todo su plan. Pero el entrenamiento militar de Mike le permitió escapar. Usó técnicas que había aprendido en el servicio para perderlos entre las calles llenas de gente de Miami. Tomó una ruta indirecta a su departamento, usando transporte público y taxis para que no pudieran rastrear sus movimientos. Ese incidente lo convenció de que debía adelantar su plan. No podía esperar más. Si se demoraba, la mafia podría investigarlo más a fondo y descubrirlo. Decidió seguir adelante con el robo el 2 de noviembre, aunque sus preparativos no estuvieran completamente terminados. Su última tarea fue probar una vez más su ruta de escape, asegurándose de que pudiera llegar al taller de su padre sin ser seguido ni detectado. Durante la prueba, descubrió que unas obras en la calle habían bloqueado una de sus rutas planeadas, por lo que tendría que improvisar un camino alternativo el día del golpe. También descubrió que su vehículo de respaldo tenía fallas mecánicas que lo hacían inutilizable si su plan principal fallaba. Le quedaban pocas horas para conseguir y preparar otro vehículo de respaldo antes del robo. Compró una motocicleta usada que le permitiría moverse rápidamente entre el tráfico y llegar a zonas donde un auto no podría seguirlo. Tuvo que usar su identificación real para comprar la motocicleta, ya que no tenía tiempo de gestionar la transacción con documentos falsos. Sabía que eso podría dejar un rastro para las autoridades si descubrían su implicación, pero no tenía otra opción. Aún con el riesgo, siguió adelante. El plan requería falsificar registros de GPS, modificar su ruta de remolque y desviar temporalmente los vehículos a un taller abandonado donde su padre había trabajado como mecánico. Mike tendría exactamente 4 horas para sacar el dinero de los vehículos y reemplazarlo con paquetes falsos antes de devolver los autos al corralón. El taller abandonado era perfecto para su propósito, estaba aislado y no tenía cámaras de seguridad. Y contaba con un garaje amplio donde Mike podía trabajar sin ser observado. Tenía acceso al edificio porque su padre le había dejado las llaves antes de fallecer por complicaciones del COVID ese mismo año. Mike puso a prueba su plan varias veces utilizando su propio vehículo para asegurarse de que los tiempos cuadraran, pero la mañana del 2 de noviembre todo parecía dispuesto a poner sus nervios a prueba. Esa mañana llegó al cuartel general de Cruiser y Cavalry a las 6:30, como de costumbre, solo para descubrir que su grúa habitual había desarrollado problemas hidráulicos durante la noche. El sistema de elevación hacía ruidos extraños y perdía líquido, formando un charco bajo el vehículo. Su camión de respaldo era más pequeño y antiguo, con un motor menos potente que tal vez no resistiría el peso de los vehículos de lujo que planeaba robar. Además, el sistema GPS del camión de reserva era diferente, y tendría que adaptar rápidamente su dispositivo inhibidor para que funcionara con el nuevo sistema. Mike pasó minutos valiosos en el estacionamiento modificando el inhibidor de GPS mientras intentaba aparentar que realizaba mantenimiento rutinario. Otros conductores estaban llegando a trabajar y no podía llamar la atención pasando demasiado tiempo con el equipo electrónico. Sus manos temblaban mientras hacía los ajustes finales al dispositivo. Ese mismo día, Mike esperó la llamada de radio que activaría el robo. Pero la primera complicación apareció cuando su despachador habitual, Anthony Ruiz, se reportó enfermo y fue reemplazado por María González, una veterana conocida por seguir los procedimientos al pie de la letra y hacer preguntas detalladas ante cualquier irregularidad. Mike entendió que sería mucho más difícil engañarla y que sus registros GPS falsificados tendrían que ser impecables. La primera llamada llegó a las 9:15. Debía remolcar un Mercedes S-Class cerca de un lavado de autos en la calle Flagler. Mike siguió su rutina normal, pero al acercarse notó algo que lo heló por dentro. Un patrullero de la policía de Miami estaba estacionado justo enfrente del lavado, y el oficial en su interior vigilaba la zona con atención. Pasó de largo frente al Mercedes sin detenerse, tratando de evaluar si la presencia policial era rutinaria o si de algún modo sabían sobre la operación de lavado de dinero del cartel. Dio 2 vueltas a la manzana antes de concluir que probablemente se trataba de vigilancia aleatoria. En su segundo intento, se acercó al Mercedes y comenzó a prepararlo para el remolque. Pero mientras conectaba los cables,
Vio que el oficial salía del patrullero y se dirigía hacia él. Su pulso se aceleró al imaginar las preguntas que podrían venir. A pesar del miedo, siguió trabajando como si nada pasara, listo para justificar su presencia. El oficial le pidió ver la autorización para remolcar y la documentación del vehículo. Mike le entregó todo con manos firmes, aunque por dentro estaba al borde del colapso. El agente revisó los papeles cuidadosamente y le preguntó por qué estaban retirando el coche. Mike explicó que estaba mal estacionado y que seguía el procedimiento estándar de la ciudad. El oficial pareció conforme y se marchó sin más preguntas. Completó el enganche y condujo el Mercedes alejándose, revisando constantemente los espejos para asegurarse de que no lo seguían. En lugar de ir directamente al depósito de autos, tomó un desvío planeado hacia el almacén abandonado. Su inhibidor de GPS funcionaba a la perfección y la central veía una ruta normal hacia el depósito. En el almacén, Mike dio marcha atrás para meter el Mercedes al garaje y comenzó la parte más riesgosa del plan. Tenía exactamente 25 minutos para sacar el dinero y reemplazarlo con materiales falsos antes de entregar el vehículo. Retiró los paneles del maletero con eficiencia y encontró 1.7 millones de dólares en efectivo, empaquetados al vacío. El dinero pesaba más de lo esperado y se esforzó por levantar los paquetes mientras trabajaba con rapidez. Sus músculos se tensaron cargando el efectivo hacia contenedores seguros. Pero casi todo se viene abajo cuando uno de los paquetes activó una alarma oculta que comenzó a pitar. Nunca había visto ese tipo de dispositivo durante sus observaciones anteriores y entró en pánico. Era un detector de movimiento diseñado para alertar si se manipulaba el dinero. Tenía apenas minutos para desactivarlo antes de que llegaran los matones del cartel. Buscó desesperadamente el origen del pitido mientras el sudor le corría por la cara. Finalmente, encontró un pequeño dispositivo electrónico adherido bajo uno de los paquetes y logró quitarle la batería justo cuando el sonido estaba a punto de ser audible desde fuera del almacén. A pesar del contratiempo, Mike terminó su trabajo con el Mercedes en solo 18 minutos. Colocó el dinero en contenedores seguros y lo reemplazó con bolsas llenas de ladrillos, baterías de auto y otros objetos pesados para mantener el mismo peso. Se aseguró de que todo quedara colocado igual que el dinero original para evitar sospechas. Luego condujo el Mercedes al depósito mientras escuchaba la radio por si alguien detectaba su alteración en la ruta. Sus manos seguían temblando por la alarma oculta y se dio cuenta de que la seguridad del cartel era más avanzada de lo que había imaginado. El segundo vehículo era una Lexus LX con 1.2 millones escondidos bajo los asientos traseros, en un compartimiento especial. Pero justo cuando empezaba a extraer el dinero, escuchó un motor afuera. Apagó las luces y miró por una ventana. Un guardia de seguridad de un negocio vecino caminaba alrededor del edificio con una linterna. Alguien debió haberlo visto entrar al almacén con los vehículos y llamó a seguridad. Tenía que esconderse hasta que el guardia se fuera, pero también necesitaba completar el robo y devolver el Lexus a tiempo. Esperó en la oscuridad 20 minutos eternos mientras el guardia revisaba puertas y ventanas. Podía oír sus pasos sobre la grava y ver el haz de luz colarse por las grietas. Finalmente, el guardia se convenció de que el lugar estaba vacío y se fue, pero Mike ya había perdido tiempo valioso. Trabajó con desesperada precisión, siempre mirando el reloj, calculando si podía mantenerse dentro del horario. Descubrió que el dinero estaba en contenedores especiales que requerían herramientas específicas. Había previsto esa posibilidad, pero el mecanismo le llevó más tiempo del esperado. Con manos temblorosas y poca luz, logró abrir el compartimiento y encontró el dinero en envases impermeables diseñados para sobrevivir a condiciones extremas. El cartel estaba claramente tomando medidas excepcionales para proteger su dinero, y Mike supo que su robo sería descubierto mucho antes de lo que había anticipado. Terminó con la Lexus y la llevó al depósito, pero ya iba con varios minutos de retraso. Su despachadora había llamado 2 veces pidiendo actualizaciones y se estaba quedando sin excusas creíbles. El tercer vehículo era una BMW X7 que contenía 1.2 millones en efectivo y una unidad USB con información detallada sobre las operaciones del cartel, nombres, direcciones y rutas logísticas. Mike comprendió que ese USB era incluso más valioso que el dinero, porque podía usarse para exponer toda la red criminal. Pero el robo del BMW casi terminó en desastre. Cuando un guardia de seguridad de un negocio cercano lo vio trabajando dentro del vehículo en el almacén, se acercó al lugar donde estaba Mike y le exigió saber qué estaba haciendo con el coche.
El corazón de Mike se aceleró al darse cuenta de que todo su plan podía venirse abajo por esta complicación inesperada. Rápidamente improvisó una historia. Dijo que era un agente de recuperación que estaba recuperando el vehículo para una financiera. Mostró al guardia unos papeles falsos que había preparado justamente para este tipo de situaciones y mantuvo una actitud tranquila y profesional, aunque por dentro estaba al borde del pánico. El guardia parecía sospechoso, pero no tenía autoridad legal para detener a Mike ni para evitar que se llevara el vehículo. Aún así, este contratiempo le costó tiempo valioso y ahora estaba seriamente retrasado. Su despachadora, María, comenzaba a hacerle preguntas cada vez más directas sobre su ubicación y su tiempo estimado de llegada. Mike comprendió que quizás no podría completar el robo del BMW sin provocar una investigación formal. Desesperado, decidió llevar el coche a otro lugar donde pudiera terminar su trabajo más rápido. Condujo hasta un estacionamiento a varias cuadras del almacén, donde podría trabajar dentro del vehículo sin ser observado por guardias o transeúntes curiosos. El estacionamiento estaba mal iluminado y casi vacío, pero aún así Mike se sentía expuesto mientras trabajaba para sacar el dinero del BMW. Tuvo que desmontar más partes del interior del vehículo de lo que había previsto, ya que el dinero estaba oculto en varios compartimentos. Mike descubrió que el BMW no solo contenía efectivo, sino también monedas de oro y gemas preciosas que incrementaban significativamente el valor total del robo. Se dio cuenta de que estaba robando mucho más de los $4 millones que había calculado inicialmente y que la mafia latina no escatimaría en recursos para recuperar su dinero. Su trabajo fue interrumpido cuando otro auto entró al estacionamiento y se estacionó cerca. Mike cerró de inmediato la cajuela del BMW y fingió estar revisando su equipo de remolque mientras los ocupantes del otro vehículo se dirigían al elevador. Esperó a que se fueran antes de continuar, pero el retraso ya era crítico. Finalmente completó el robo y comprobó que había sacado $4.1 millones en efectivo, además de otras pertenencias valiosas por cientos de miles de dólares. También encontró una memoria USB con información detallada sobre las operaciones de la mafia latina, incluidos registros financieros y comunicaciones internas. Pero el mayor desafío de Mike aún estaba por delante. Tenía que regresar el BMW al corralón y completar su turno de trabajo sin despertar sospechas entre sus compañeros o su despachadora. Ya llevaba más de una hora de retraso y María exigía contacto inmediato por radio para verificar su ubicación. Condujo al corralón mientras buscaba desesperadamente una excusa creíble para sus demoras. Decidió decir que había tenido problemas de tráfico y fallas mecánicas en su grúa. También planeó culpar a algunos dueños de vehículos que supuestamente le habrían exigido más documentación. Su historia pareció convencer a María, pero ella le advirtió que sus tiempos de entrega estaban siendo monitoreados y que futuros retrasos serían investigados. Mike sabía que su robo ya había atraído demasiada atención y que sería observado con lupa. A las 6 de la tarde, Mike había robado con éxito los $4.1 millones de los Hermanos del Sur y había devuelto los 3 vehículos al corralón. A simple vista, no había nada extraño en ellos. Esa noche, condujo a casa sabiendo que acababa de cometer el crimen de su vida, y que la familia del crimen eventualmente descubriría el robo. Aún le temblaban las manos cuando estacionó su camioneta en la sede de Crews Recovery y terminó su papeleo. Había ejecutado la operación más compleja de su vida, pero sabía que lo más peligroso apenas comenzaba. Debía sobrevivir a la respuesta de la mafia latina y escapar de Miami antes de que pudieran identificarlo como el ladrón. No tuvo que esperar mucho. 2 días después del robo, Anthony Ruiz no se presentó a trabajar y fue hallado muerto en su apartamento en circunstancias que la policía calificó como sospechosas. Las noticias locales también reportaron la muerte de un gerente de lavado de autos, supuestamente en un intento de robo. Mike comprendió que la familia criminal estaba eliminando a cualquiera que pudiera tener información. Esa misma noche, a las 11, sonó su teléfono. Una voz con un fuerte acento español le heló la sangre. Mr. Tow Truck, tienes algo que no es tuyo y lo queremos de vuelta. Mike fingió no saber de qué hablaban, pero en el fondo sabía que lo habían identificado como sospechoso. Activó de inmediato su plan de escape, que había preparado durante semanas. Vendió sus pertenencias, convirtió dinero en formas no rastreables y trazó rutas de salida. Sabía que tenía poco tiempo antes de que actuaran directamente. A la mañana siguiente recibió una visita inesperada que confirmó sus peores temores. Un hombre que decía ser policía llegó a su departamento, pero algo no cuadraba.
No tenía placa, ni identificación, y llevaba una pistola sin marcar que apuntó directamente a su cabeza. ¿Dónde está nuestro dinero?, exigió. Mike había previsto este escenario y actuó en consecuencia. Fingió estar confundido y asustado, asegurando no saber nada. Su actuación fue lo suficientemente convincente como para hacer dudar al falso agente por un segundo. Ese segundo fue todo lo que necesitó para desarmarlo con una técnica que había aprendido durante su breve paso por el ejército. Golpeó al agresor en la garganta con precisión, dejándolo inconsciente pero sin causarle daño permanente. Mike no quería matar a nadie, pero tampoco podía permitir que lo eliminaran. Reunió sus provisiones de emergencia y salió de inmediato del edificio. Pero la mafia había colocado a más hombres fuera para evitar su huida. 3 sujetos con trajes caros lo esperaban cerca del estacionamiento y abrieron fuego en cuanto lo vieron. Mike se lanzó tras un auto estacionado mientras las balas rompían ventanas y rebotaban en las paredes. Su escape fue digno de una película de acción. Usó su conocimiento del edificio para llegar a una salida de servicio que los mafiosos no esperaban y logró alcanzar su camioneta antes de que pudieran reagruparse. Uno de los sicarios lo vio y comenzó una persecución a alta velocidad por las calles de Miami. Mike trataba de llegar al almacén de su padre sin llevar a sus perseguidores hasta el escondite del dinero. Usó su conocimiento de la ciudad para atravesar callejones estrechos, zonas en construcción e incluso el estacionamiento de un centro comercial. La persecución duró más de 30 minutos y recorrió casi todo el centro. Finalmente, Mike logró perder a su perseguidor al meterse en un estacionamiento de varios niveles y abandonar su camioneta en el 3er piso. Salió del lugar a pie y usó transporte público para llegar al sitio donde había escondido un vehículo de respaldo. Condujo directamente al viejo almacén de su padre, donde había escondido el dinero en un remolque antiguo tipo Airstream que su padre usaba para ir de pesca. Mike lo había modificado con compartimentos ocultos capaces de almacenar millones sin levantar sospechas. Cargó el remolque en su camión de respaldo y comenzó a conducir al norte, evitando autopistas y cámaras de tráfico. Su plan era cruzar la frontera de Georgia antes de que la mafia pudiera organizar una búsqueda efectiva. Pero su escape estuvo a punto de fracasar por un retén en las afueras de Miami. Los hermanos del sur habían montado falsos controles policiales con ayuda de oficiales corruptos. Al llegar, Mike vio a supuestos policías haciendo inspecciones. Comprendió que era una trampa para atraparlo. No tuvo opción, debía pasar por el retén y confiar en que no encontrarían los compartimentos ocultos. Su corazón latía con fuerza mientras los falsos policías lo hacían detenerse para una inspección detallada. Revisaron cada rincón de su vehículo y remolque con linternas, pero no hallaron nada sospechoso. Después de 20 minutos, lo dejaron continuar. Mike mantuvo la calma, pero por dentro celebraba haber escapado por muy poco. Sonrió mientras se alejaba, sabiendo que había burlado a algunos de los criminales más peligrosos del país. Siguió conduciendo al norte toda la noche por rutas secundarias, pero su huida tuvo un último obstáculo, un segundo retén en la frontera entre Florida y Georgia, esta vez montado por policías verdaderos. Era parte de un programa antidrogas, por tanto, mucho más peligroso. Mike había preparado documentación falsa, pero sabía que engañar a oficiales entrenados sería mucho más difícil. Se acercó al retén con confianza y entregó sus documentos. El oficial los revisó detenidamente y le hizo preguntas sobre sus planes de viaje. Mike explicó que se mudaba a Carolina del Norte por un nuevo empleo y que transportaba sus pertenencias. Todo parecía en orden, hasta que un perro detector de drogas alertó por algo en el remolque. Mike se congeló. Pensó que el perro había detectado restos de droga en los billetes robados. Preparado para lo peor, vio llegar a más oficiales para un registro más exhaustivo. Pero su suerte no lo abandonó. El perro había reaccionado al olor de unas galletas para perro que Mike había puesto en el remolque como parte de su coartada. Dijo que había cuidado al perro de su padre antes de que muriera y que se había olvidado de las galletas. Los agentes aceptaron la explicación y lo dejaron seguir. Su escape de Florida fue un éxito, pero sabía que su seguridad era temporal. La mafia nunca dejaría de buscarlo, y Mike tendría que vivir el resto de su vida mirando por encima del hombro. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Mike?